Bueno, pues en la tarde de hoy, como bien os ha dicho Hugo, os voy a hablar sobre el tratamiento de la depresión resistente con esquetamina intranasal. Bueno, voy a seguir un esquema, pues una pequeña introducción, hablaré sobre la propia farmacología de la esquetamina, la evidencia de la que tenemos hasta ahora, un par de casos clínicos que pues hemos tenido en nuestro hospital, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y terminaré con unas breves conclusiones. Bueno, pues los trastornos depresivos afectan en torno a 322 millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Esto genera un impacto sobre la calidad de vida y también el nivel socioeconómico de estos pacientes. Como sabéis, bueno, la depresión causa una gran variedad de síntomas, tanto físicos, emocionales como cognitivos, y el riesgo de suicidio además es unos 20 veces mayor que en la población general. Como también todos sabemos, los antidepresivos convencionales, bueno, pues tardan entre semanas y meses para lograr pues una respuesta o remisión en el paciente. Además, hasta el 30% de los pacientes con un trastorno depresivo mayor son resistentes al tratamiento antidepresivo y en torno al 30 y 45% de estos pacientes no alcanzan una respuesta adecuada al primer tratamiento. La European Medicines Agency definió la depresión resistente al tratamiento como el fallo al menos a dos antidepresivos diferentes, ya sean de la misma o de distinta clase, siempre que nos hayamos asegurado que la dosis y la duración del tratamiento sean adecuadas y que además, bueno, teniendo en cuenta esto, que no se haya presentado una mejoría clínicamente significativa. Por esto es muy importante que, bueno, en el caso de los psiquiatras revisen bien el diagnóstico de manera continuada y que además se aseguren de que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Además, el paciente, por su parte, debe tener conciencia de la enfermedad y también motivación para el cambio, ¿no? También deberíamos indagar en la existencia de posibles comorbilidades, porque esto puede afectar un poco al curso del tratamiento, ¿no? Aquí os he dejado el modelo escalonado de la guía NICE, que nos diría cómo tratar cada uno de los tipos de depresión, ¿no? En este caso, la depresión grave o resistente pues sería una combinación de estrategias farmacológicas junto con intervención psicológica y además podríamos recurrir a tratamientos combinados o otros últimos escalones como la terapia electroconvulsiva. Aquí os he puesto lo que sería un algoritmo de tratamiento en el caso de la depresión grave. Bueno, pues vamos pasito a pasito, ¿no? Siguiendo este algoritmo hasta llegar al último escalón, que sería considerar un ingreso hospitalario o la terapia electroconvulsiva. Actualmente la esquetamina no se recoge en guías clínicas. Bueno, metiéndonos en farmacología, como sabéis, el glutamato es un aminoácido excitatorio que tiene gran implicación en el mantenimiento de la sinaptogénesis y la neuroplasticidad. Entonces, la esquetamina, ¿cómo actuaría? Bueno, pues ejerce un efecto antagonista sobre los receptores NMDA del glutamato. Esto da lugar a un aumento transitorio de la liberación de este glutamato, que iría a los receptores AMPA, lo que se traduciría en una cascada de señalización que acabaría en la traducción de proteínas sinápticas, como por ejemplo la sinapsina 1 y el BDNF. Además, la esquetamina pues, tiene una afinidad mucho mayor por estos receptores, lo que permitiría el uso de dosis más bajas, ¿no? Por otro lado, las ventajas que ofrece, en este caso la esquetamina se administra vía intranasal, y las ventajas que ofrecen serían pues, que actuamos directamente en el sistema nervioso central, evitamos metabolismo de primer paso, por lo que generamos un rápido inicio de acción y además minimizamos los efectos adversos sistémicos. ¿Qué indicaciones están aprobadas para usar esquetamina? Siempre en combinación con antidepresivos orales, ya sean inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Sería en pacientes con trastorno depresivo resistente al tratamiento que no han respondido a dos tratamientos diferentes en el episodio actual, digamos. Y por otro lado, también en pacientes adultos, en combinación con antidepresivos orales, en lo que sería una emergencia psiquiátrica, es decir, en agudos, ¿no? En aquellos pacientes en los que se incrementa la ideación o el comportamiento suicida. La esquetamina siempre se debe administrar bajo supervisión médica, debemos controlar la tensión arterial tanto antes como después de la administración y también debemos controlar la sedación y los síntomas disociativos. Por lo tanto, este fármaco no estaría enfocado, digamos, a la dispensación a pacientes externos, sino más bien pacientes ambulatorios o bien ingresados, ¿no?
tenemos que tener especial cuidado en pacientes con antecedente cardiovascular o respiratorio y aquellos con potencial de abuso o dependencia. En cuanto a posología y administración, bueno, pues tendríamos una fase de inducción que iría de la semana 1 a la 4 y podríamos comenzar tanto con 56 miligramos de esquetamina o con 84 miligramos de esquetamina 2 veces por semana. Después entraríamos en la fase de mantenimiento, que sería de la semana 5ª a la 8ª, pues lo mismo, dosis flexibles, 56 o bien 84 una vez a la semana, y a partir de la semana 9 sería una vez cada 2 semanas, también dosis flexibles. Esto en cuanto a pacientes con depresión resistente al tratamiento. Y en aquellos pacientes en los que estén en un episodio agudo, sería un tratamiento estándar de 4 semanas con 84 miligramos 2 veces por semana. Bueno, el laboratorio fabricante lo que hace es, bueno, son 2 kits, ¿no? El de 56 miligramos y el de 84 miligramos. Cada dispositivo intranasal contiene 28 miligramos de esquetamina. Y el laboratorio nos recomienda que si los síntomas depresivos mejoran, que el tratamiento se mantenga durante al menos 6 meses. En el caso de pacientes ancianos existe la posibilidad de iniciar a dosis reducida, ¿no? Con 28 miligramos, que sería un solo dispositivo. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener? Bueno, pues como os comento, que son dispositivos de un solo uso, que el paciente puede experimentar náuseas y vómitos tras la administración, por lo que se recomienda no beber o comer antes de administrarlo, y que si el paciente está en tratamiento con otros fármacos intranasales, bueno, pues que se espacien, ¿no? En el caso de corticoides nasales, descongestivos. En cuanto a insuficiencia hepática, bueno, solamente tenemos que tener precaución en aquellos que estén con las dosis más altas, ¿no? 84 miligramos. Y en insuficiencia renal no sería necesario un ajuste. Como os he comentado antes, para pacientes mayores de 65 años podemos comenzar el tratamiento con dosis de 28 miligramos e ir incrementando de 28 hasta 56 u 84. No está recomendado, no está indicado para uso en menores de 17 años, ni tampoco en embarazadas ni en periodo de lactancia. ¿Qué interacciones podemos encontrar con la esquetamina? Bueno, sobre todo con aquellos que pueden generar aumento de la presión, aquellos fármacos que generan aumento de la presión arterial, ¿no? Quizás especial cuidado con los IMAOs, con los inhibidores de la monoaminoxidasa. También, bueno, pues metilfenidato, santinas, hormonas tiroideas, y con depresores del sistema nervioso central, especialmente benzodiazepinas, que son las que generalmente utilizamos para tratar ciertas comorbilidades, ¿no? Como sintomatología ansiosa. En este caso tendríamos que tener cuidado con el incremento de la posible sedación. Contraindicaciones, bueno, evidentemente hipersensibilidad al principio activo, y en pacientes en los que el aumento de la presión arterial supondría un riesgo grave, como antecedentes de hemorragia intracerebral, infarto de miocardio, y en otros pacientes, como estamos comentando, habría que tener especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, en antecedentes pulmonares, incluido EPOC, pacientes con obesidad mórbida, también pacientes que posean antecedentes de otros trastornos psiquiátricos como la psicosis o la manía, y también abuso de drogas, dependencia o abstinencia. ¿Qué efectos adversos? Pues de mayor a menor frecuencia os los he reflejado en esta tablita, pues mareo, disociación, náuseas, cefalea, somnolencia, aumento de la presión arterial. En casi todos los estudios que hay a día de hoy, lo más importante, en lo que más se centran es en los efectos disociativos de la ketamina, ¿no? En los efectos disociativos y en el aumento de la presión arterial. ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora? Bueno, pues tenemos 5 ensayos pivotales, 3 de ellos serían a corto plazo, que son Transform 1, 2 y 3, y 2 a largo plazo, que serían Sustain 1 y 2. Yo os he querido, digamos, desarrollar un poquito más a fondo el Transform 2 como a corto plazo. En este estudio lo que hacen es, indagar en la eficacia y seguridad de la esquetamina intranasal más antidepresivo oral, siempre es combinado con antidepresivos orales, versus placebo intranasal más antidepresivo oral. Entonces, en este caso, se le autorizaron 227 pacientes que habían fallado ya al menos a 2 antidepresivos orales. Y las dosis, pues, flexibles, tanto 56 como 84 miligramos 2 veces por semana. ¿Cómo miden la eficacia? Bueno, pues lo que miden es el cambio en la puntuación de la escala
MADRS en el día 28, pues eso es a corto plazo, porque solo duraba 28 días. ¿Qué observaron? Bueno, pues una disminución estadísticamente significativa en el brazo de la esquetamina, ¿no? Con una media de disminución de la puntuación de la escala de 4 puntos. Y lo que observaron también, que es una de las cosas más interesantes, es que el inicio de respuesta es rápido. En las primeras 24 horas ya observaban respuesta. En cuanto a los respondedores, pues un 69% en el brazo de la esquetamina versus 52% en el de placebo intranasal en el día 28. Y en remisión, en el día 28, 52% en el brazo de la esquetamina versus 31% en el brazo del placebo. ¿Qué pasa con el Transform 3? Bueno, la diferencia es que aquí se estudia la población en mayores de 65 años. Y Transform 1 lo que estudiaba era dosis fijas, que son condiciones que no se han aprobado por la FDA. En cuanto a largo plazo, el Sustain 1, en este caso, pues lo que pretendían indagar es cómo actuaría la esquetamina intranasal en cuanto a la prevención de recaídas en pacientes con depresión resistente a tratamiento que ya estaban en una remisión estable tras una inducción con este fármaco, ¿no? Siempre, como os digo, combinado con un antidepresivo oral. Entonces, la N inicial era 455 pacientes. Una vez pasada la etapa de inducción, que duraba 16 semanas, entrábamos en la etapa de mantenimiento y se alargaba hasta la semana 52. Entonces, 297 pacientes lograron remisión estable tras las 16 primeras semanas y a estos pacientes se les aleatoriza. Algunos continúan con la esquetamina intranasal más el antidepresivo oral y a otros se les sustituiría la esquetamina por un placebo intranasal. Entonces, aquí medían la eficacia como tiempo hasta la recaída en pacientes que estaban en remisión estable y en este caso, pues bueno, observaron una reducción del riesgo de recaída del 51% en el grupo de la esquetamina, evidentemente superior a placebo. Y también el tiempo hasta la recaída en pacientes con respuesta estable. Y en este caso, la reducción del riesgo fue del 70% en el brazo de la esquetamina, evidentemente bastante superior al grupo de placebo. En cuanto a seguridad, lo que más se observó como los efectos adversos más frecuentes que observaron fueron disgeusia, vértigo, disociación, los que hemos ido comentando. Sí que es verdad que siempre se determinaron como efectos adversos transitorios y de gravedad leve a moderada. El Sustain 2, la diferencia es que no tenía un brazo de placebo. ¿Qué pasó? Que en 2020 la NICE sacó una nota informativa en la que no recomendaba el uso de la esquetamina para el tratamiento resistente a la depresión. ¿Por qué? Porque en el fondo, a día de hoy hay falta de evidencia en cuanto a la comparación de esquetamina con los comparadores relevantes, ¿no? Como son la terapia adyuvante con litio, antidepresivos orales combinados, antidepresivos orales potenciados con terapia antipsicótica y tampoco se sabe o no se incluían terapias psicológicas, ¿no? Además, tenemos mucha incertidumbre en cuanto a qué pasaría una vez suspendido el tratamiento. Es decir, si se mantendrían los síntomas, o sea, la mejoría de los síntomas una vez suspendido, ¿no? Tampoco sabemos mucho acerca de los costes de posibles ciclos repetidos de tratamiento ni tampoco los costes derivados de proporcionar el servicio clínico a nivel ambulatorio en este caso. Cuanto a casos clínicos, os he traído dos. El primero es un varón de 52 años que tenía un soporte sociofamiliar adecuado, ¿no? Ya tenía antecedentes, en su familia una hermana con trastorno depresivo mayor y pues un paciente con los síntomas depresivos clásicos, ¿no? Incluida la ideación suicida. Además, este paciente somatizó a nivel físico y desarrolló un trastorno secundario, un trastorno alimenticio. ¿Qué estrategia terapéutica se llevó a cabo con este paciente? Bueno, antidepresivos se probaron todos estos que tenéis aquí en la tablita, también se empleó la potenciación con antipsicóticos y se trataron con las comorbilidades de carácter, los síntomas ansiosos con benzodiazepinas. Además, el paciente también estaba en terapia cognitivo-conductual vía privada y en nuestro hospital, se inició terapia interpersonal. El diagnóstico en este paciente fue un episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos, que era resistente al tratamiento. ¿Por qué? Bueno, porque todos los antidepresivos se habían empleado tanto en monoterapia como en terapia combinada, a dosis máximas y durante el tiempo suficiente. Además, se había comprobado que la adherencia al tratamiento era adecuada.
¿Qué alternativa había? Terapia electroconvulsiva. Y bueno, pues en este caso la psiquiatra decidió solicitar esketamina intranasal a la Comisión de Uso Especial, porque bueno, a día de hoy no está comercializado en España y se tramita como uso compasivo, ¿no? Se autorizó en esta comisión la dosis de 56 miligramos para este paciente. Vemos que el tratamiento, el coste por mes serían de alrededor de 2.000 euros. En marzo de 2021 se inicia el tratamiento con esketamina y ya en abril de 2021 hay que suspenderlo, primero porque hay una falta de respuesta clínica y segundo porque había mala tolerancia, ¿no? Incluso generando descompensación de otra sintomatología como la ansiosa. El segundo caso es una mujer de 70 años, paciente oncológica, también con familiares que en este caso habían tenido suicidio consumado y con los mismos síntomas depresivos clásicos, ánimo hipotímico, apatía, también ideación suicida. ¿Qué estrategia terapéutica se siguió? Pues un poco similar. Antidepresivos se probaron varios, se potenció también la terapia con antipsicóticos y se trataron las comorbilidades con benzodiazepinas. En este caso no estaba reflejado si la paciente se encontraba en terapia psicológica, pero lo más probable es que sea que sí. El diagnóstico final fue trastorno depresivo recurrente grave, sin síntomas psicóticos y resistente a tratamiento. Pues por lo mismo que hemos hablado con el anterior paciente, ¿no? Todos los antidepresivos habían empleado monoterapia, terapia combinada, dosis máximas y tiempo suficiente. La adherencia era adecuada y la alternativa que tenían era terapia electroconvulsiva. En este caso sí que se le ofreció a la paciente esta terapia, pero ella decidió rechazarlo. Entonces, se solicitó a la Comisión de Uso Especial y se autorizó igual a dosis de 56 miligramos y lo mismo, un tratamiento de unos 2.000 euros al mes. ¿Qué pasó con esta paciente? Bueno, en mayo de 2021 inicia el tratamiento con esketamina y en agosto de 2021, pese al tratamiento, pues mantiene, o sea, hay un empeoramiento incluso de la clínica depresiva que da lugar a un ingreso hospitalario. Además, la paciente refería que tras la administración la mejoría solo se mantenía unas 2-3 horas y que después incluso tenía intensificación de ideas de autolisis, ¿no? Finalmente se decide aplicar terapia electroconvulsiva, lo que la paciente, bueno, acepta, y bueno, pues hay una mejoría muy llamativa, desaparecen las ideas y deseos de muerte, se muestra afable, come bien y duerme bien y se procede a la alta hospitalaria gracias a este tratamiento. A modo de conclusión, bueno, evidentemente que son necesarios estudios, ¿no? Tanto, bueno, continuar con los estudios estudios que comparen con las terapias, como hemos comentado antes, con las terapias actuales, es decir, con los escalones que hay previos a llegar a este paso, que son necesarios más datos clínicos y además también son más necesarios datos que, bueno, que nos den un poquito de idea en cuanto a cómo estaríamos en cuanto a coste-beneficio. Y esto sería todo. Muchas gracias.